Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Hoy estamos en esta tarde calientita, listos para continuar con estos temas que hemos venido tocando, pero hoy le vamos a dar así como que un resumen, no tan profundo, ya lo hicimos las semanas pasadas, pero lo vamos a tener que tocar porque es necesario y ahorita van a saber por qué. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias a Dios aquí. También con el calorcito. Hace tanto calor que el frío no se siente. Ándale. Dicen algunos. No, gracias a Dios, mira, tenemos eso. Nos dio unos días de prórroga con estas nubes que se vinieron acerca de la tormenta que andaba ahí en el Golfo. Y no llegó tanto para acá, gracias a Dios también, ¿no? Porque aquí Juárez nomás llueve y se inunda. Nos inundamos, bueno, un par de días ahí que nos dura el agua. Pero no, gracias a Dios bien, esperamos que usted también esté bien, ¿verdad? Y pues queremos seguir abordando este tema, ¿verdad? Estos temas que vimos en este mes, estos cuatro cosas que estuvimos viendo, y al final queremos hacer algo ahí que creo que Dios lo está poniendo en nuestro corazón. Así es. La cereza del pastel. La cereza, el toque ahí. Exactamente. Por eso es importante, vamos a empezar con el tema de la primera vez que estuvimos con estos cuatro temas tan importantes que decimos que les dijimos los intocables porque ya no se predican estos mensajes, y empezamos con la cruz. Predicar de la cruz ya es un poco difícil. Pero es sumamente importante analizar el significado de la cruz. Eso lo tenemos que hacer a fuercitas. Los hechos históricos de la crucifixión y su importancia para la fe, y también tener una perspectiva bíblica de los conceptos de redención y sustitución. O sea, tenemos que pensar, cuando pensamos en la cruz, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, Fernando? Cuando decimos cruz, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, ¿no? No siempre va a ser eso, ¿no? El recordar el momento de la crucifixión de Él, el sacrificio, el que nuestro Señor se entregó ahí en la cruz, ¿no? Para todo lo que se desató, ¿no? Y pues como creemos, ¿no? Que fue una derrota, pero vemos que era realmente la victoria que el Señor tenía para el pueblo que iba a creer en Él, para lo que venía después de esa crucifixión. Sí, definitivamente es estar hablando y luego inmediatamente el pensamiento es redención, sustitución, justificación, perdón de pecados, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que este tema de la cruz se venga tocando más seguido, porque eso nos lleva a entender qué tan alto precio se pagó por nuestra salvación. Porque a veces muchos pensamos de que la salvación, decimos, la salvación es gratuita. Sí, para nosotros es gratuita, pero tuvo un alto costo para alguien. Y eso fue para el Hijo de Dios. Dice que se entregó a sí mismo, sufriendo el oprobio, dice, quitando aún en él, o no tomando en cuenta la vergüenza que sentía al momento de ser crucificado, porque era una vergüenza, era lo peor de lo peor en aquel entonces, la crucifixión. Y más sin embargo, él se entregó a eso. Desde su juventud, Jesús, incluso desde su nacimiento, la cruz proyectaba su sombra. Era entendible que para eso había venido Jesús, para librarnos del pecado, y tenía que pasar forzosamente por la cruz. Así lo había decidido Él, si no, no lo hubiera dejado plasmado en la Escritura. Y la historia nos cuenta exactamente, todo lo vivimos históricamente hablando en la famosa Semana Santa. Y ahí empieza todo el ejemplo que realmente sucedió, aunque solamente es así como que una sombra de lo que originalmente pasó, porque dice que Jesús sí sufrió muchísimo. Que realmente el que ha proyectado un poco más lo que pasó en el Calvario y lo que pasó desde que los romanos azotaron al Señor,
es la pasión de Cristo, es la que nos muestra un poco más la realidad, ¿no? Y muchos se escandalizaron cuando salió esa película. Así es. Sí, entonces, pero realmente esa película no daba del total del impacto, ¿no? No. Hay parte de la escritura, no recuerdo el versículo, pero dice que la persona que estaba colgada en la cruz no sabían realmente quién era. Después de los golpes, después de estar todo sangrado, después de estar con su piel cortada por los latigazos de los romanos, ¿no? Ya ves que manejaban con piedras y con huesos en las puntas que se enterraban en la piel, y cada vez que daban el jalón rasgaban. Sí. Entonces, a ese grado fue, ¿no? Y todavía el cargar la cruz en esa condición, de donde estaba el pretorio, donde estaban los romanos, a los pies del Monte Calvario, o sea, todavía fue algo. Por lo mismo, yo creo que fue que le pidieron a esta persona, a un José, que le ayudara a cargarla. José de Arimatea, así es. José de Arimatea, que le ayudara a cargar la cruz, ¿no? Y aún así, cuando le pidieron pues, ¿pero por qué? Pues si esa es su cruz, no es la mía, yo no he hecho nada. Aparte que era vergonzoso, por eso no lo quería hacer. Por eso no lo quería hacer. Y aparte que se estaban preparando para la Pascua. Por eso no se quería él, por decir, tomar algo inmundo para no contaminarse, porque él iba a disfrutar de las fiestas, ¿no? Entonces es algo que Dios nos muestra si realmente nos ponemos a ver y a buscar qué fue lo que pasó realmente en ese momento, en ese tiempo, en la crucifixión. Fíjate que me topé yo con algo bien interesante, que no se me hace tan descabellada la idea, y te la voy a soltar así porque sé que a lo mejor no la has visto. Ya ves que Jesús, cuando fue llevado ante Pilato, tenían un preso, y era tradición soltar a uno de los presos en ese tiempo de fiesta, antes de la Pascua. ¿Y cómo se llamaba ese preso? Barrabás. Ahora, si te acuerdas, cuando crucificaron a Jesús, la mano de Jesús, una de sus manos fue ¿qué? Jalada para que quedara en la cruz. Históricamente se dice que las personas que iban destinadas a la cruz, les hacían la cruz a la medida. ¿Por qué le jalaron el brazo para que quedara en la cruz? Al parecer, es una teoría que esa cruz no era de Jesús, no era para Jesús, era para Barrabás. Barrabás estaba más grande. Okay. Ahora, ¿qué significa Barrabás? Sabemos que Bar es hijo o hijos. Abba, Bar-Abbas. Abba es padre. Significa Barrabás, hijos del Padre. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, que no era de él, pero él la llevó por su propia decisión, estaba muriendo por los que próximamente iban a ser hijos del Padre. Es tremendo, o sea, cómo todo se conjuga, y hay teorías así como que tienen mucha lógica. No me hagan caso, no, es solamente una teoría, no es nada de verídico, pero no tiene nada descabellado el pensar de esa manera, o sea, porque realmente Barrabás tiene ese tipo de complemento en el nombre, Bar-Abba. Es Bar, hijos o hijos, y Abba, padre. Entonces, es algo que se puede pensar, que Jesús realmente estaba tomando el lugar de alguien más, es obvio, de ti, de mí, de todos los que creemos en Él, y nos iba a convertir en hijos de papá Dios. Entonces, es bien interesante entenderlo de esa manera. Dice, en primer lugar, Jesús sabía que iba a morir a causa de la hostilidad de los líderes de la nación judía. Él estaba consciente de ello. Él sabía que iba a ir directo a la cruz por haberse nombrado Hijo de Dios. En segundo lugar, sabía que iba a morir porque eso era lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Eso es lo más importante, que ya estaba marcado por Dios lo que iba a suceder. Y el plan de Dios era ese. Y Juan 3:16 nos lo dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un plan que nació en el corazón de Dios por amor a su creación,
entrega a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La tercera razón, y la más importante por lo cual sabía que iba a morir, era que Él mismo había hecho esa elección deliberadamente. Él eligió dar la vida por la gente que realmente le iba a amar. Y eso es irrefutable, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Así que la cruz de Cristo, base de nuestra salvación gratuita, es el más poderoso incentivo para llevar una vida de santidad. Cuando pensamos en la cruz y en el sacrificio de Jesús, a nosotros que lo hemos recibido, a nosotros que creemos en Él, por pensar que alguien tomó tu lugar cuando tú merecías morir, eso mínimo te lleva a tener una vida apartada para aquel que murió por ti. Creo. Yo creo que nos hemos topado con varias reflexiones acerca de esto, ¿no? Cuando una persona toma el lugar de otra, hay varias anécdotas. Yo he escuchado, por ejemplo, una de unos gemelos, donde un gemelo que estaba en la casa y el otro había cometido un crimen, y llega y el gemelo que estaba en la casa le dice: dame tu ropa, cambiémonos. Y él toma el lugar del hermano, y él es el que va a la cárcel, ¿no? Pero le dice al hermano: ahora tú vas a tener que portarte como yo lo hacía. Ándale. Entonces, o sea, hay varias analogías y varias enseñanzas que podemos ver de esto, ¿no? De una persona tomando el lugar de otra. Pero creo que el mejor ejemplo que podemos ver es de Jesucristo, ¿no? No lo entendemos casi siempre a los inicios o al principio, cuando venimos al Señor, cuando venimos a Jesús, cuando Él nos trae y nos atrae hacia Él. No lo entendemos así, pero conforme vamos leyendo, conforme lo vamos conociendo y experimentando lo que realmente es el amor de Dios, es que entendemos por qué Jesús tomó nuestro lugar. Aparte que nosotros mismos no podíamos ir a la cruz y luego decir, ahora bajar y decir: ahora sí, Padre, ya pagué. No, ¿verdad? No podemos hacer eso, sino que Dios se proveyó de ese cordero para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, y para que empezáramos a caminar en lo que decías ahorita acerca de lo que es el nombre de Barrabás, que pudiéramos empezar a realmente ser hijos de Dios, y como hijos de Dios caminar como hijos de Dios en santidad, que es lo que viene a continuación, ¿no? Que es lo que Él anhela y Él desea. Sí, entonces es algo que debemos de saber y entender por qué Jesús fue al sacrificio en la cruz. Sí, porque Él pudo haber venido, haber enseñado a los 12 apóstoles, y ahora van a compartir ustedes lo que mis enseñanzas. Pero era necesario que hubiera ese sacrificio, para que hubiera la redención de pecados, para que nosotros, viendo y conociendo ese sacrificio, por fe lo aceptáramos como si hubiera sido de nosotros, que fue a nuestro favor. Sí. Para poder seguir el siguiente paso en la redención, ¿sí? Y tener entrada, por gracias a Jesucristo, al Padre. Definitivamente. Mira, hay tantas cosas, estoy escuchándote, hay tantas cosas que podemos tomar, y esto sí es teología. ¿Y recuerdas dónde nació Jesús? Sí. ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? En Belén. En Belén. ¿Sabes lo que significa Belén? Belén significa lugar donde se sustenta el pan. Es algo así por el estilo. Entonces Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Entonces ahí Belén era famoso, número 1, por su pan, y número 2, por los mejores corderos para el sacrificio en el templo. ¿Y sabes lo que hacían curiosamente la gente que preparaba los corderos? Que nacía el cordero y decían: este cordero no tiene ningún defecto, es perfecto para el sacrificio del templo como ofrenda a Dios. ¿Sabes qué hacían con ese cordero recién nacido? Lo envolvían en mantas y lo ponían, ¿sabes dónde? En el pesebre. En un pesebre. Jesús, cuando nace, dice que lo envuelven en pañales y lo ponen en un pesebre, dando margen a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es perfecto. Es tremendo ese tipo de cosas que de pronto se nos pasan y que le escarbas poquito y te das cuenta que tiene mucho significado. Todo en la palabra de Dios tiene su significado.
y todo apunta hacia Jesús. Entonces es bien interesante que al final de la crucifixión, ahí se termina y Jesús dijo, consumado es. Hasta aquí es terminado. Ahora sí, ya no hay más sacrificios que hacer. Solamente volteen a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, dice el Señor. Entonces, solamente necesitamos fe. Y luego la Escritura dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Jesús no estaba refiriéndose al tamaño de la semilla. Jesús estaba refiriendo a las cualidades y características de esa semilla. Esa semilla es muy resistente. Dios quiere que tengamos una fe resistente. Esa semilla, aunque la pisotemos, no la podemos quebrar. Le damos machucones y no la podemos quebrar. La quemamos y no se quema, no, se mantiene así, sólida. Tampoco se puede mezclar. Entonces, Dios da el ejemplo, Jesús da el ejemplo de la semilla de mostaza porque es resistente, es perdurable, no se mezcla. Y una de las cosas que tiene es de que cuando la plantas y cuando nace esa semilla y brota, crece inmediatamente hasta convertirse en un gran árbol. Esa es parte de la otra de característica que Dios busca en nosotros. La fe. Exacto. Que nuestra fe vaya siendo así, con esas características, fuerte, inquebrantable, inamovible y de un crecimiento rápido. Es interesante saber muchas cosas que de pronto, te digo, se nos pueden escapar, pero cuando le vemos el contenido tal cual como quizá Dios nos lo quiere enseñar, y muchas personas si reciben esa lucidez de enseñarlo, y dices, wow, sí es cierto, nunca lo había visto así. Entonces, la fe en Dios es lo más importante. Cuando ya Jesús dice consumado es, no nos queda otra cosa más que creer en Jesús, depositar esa fe que tiene que ser inamovible, tiene que ser sólida y no puede mezclarse con otra cosa, simplemente es fe en Él y tan se acabó, hasta ahí llegamos. Y ahora sí, firmes y constantes, dice la palabra, ¿va? Caminando con Jesús. Ahora sí, caminando con Jesús, firmes en santidad. Santidad. Y brincamos a la santidad. Brincamos a la santidad. Veía una descripción de santidad. Dice, calidad del santo. Oh, wow. O sea, eso es realmente, ¿no? Con Dios, pues Dios es santo, 3 veces santo, dice la palabra de la Escritura. Entonces, la santidad en Él no se puede medir porque Él es santidad, es santo y la santidad está en Él, ¿no? Pero esa santidad que nosotros debemos de estar cultivando, que debemos de estar procesando cada día, ¿sí? Escuchaba un libro y dice, el don es un regalo, pero para adquirir el fruto, y el fruto del Espíritu Santo lo tienes que cultivar, lo tienes que cuidar, no lo vas a recibir de la noche a la mañana, tienes que trabajar en él. Hay un proceso para llegar a conocer el amor de Dios, hay un proceso para llegar a conocer la bondad, hay un proceso para llegar a conocer cada una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo en ese fruto que Él desea y anhela, que Él está en Él y que desea crearlo en nosotros, ¿no? Cada una de esas cosas es algo que es un proceso que debemos de pasar. En algunas cualidades será más fácil para algunos, pero para otros será más difícil. Así es. Batallaremos más, ¿no?, en esas cosas. En bondad, en paz, en mansedumbre, en obediencia, todo eso que requerimos para llegar a ese nivel de santidad que Dios desea. Y escuchaba también de las cualidades que tenía el rey David. Cuando porque tuvo la posibilidad de asesinar al rey, a Saúl, en más de 3 ocasiones. Pero siempre venía él, siempre lo alentaban, mira, el Señor lo ha entregado a ti, pero él decía, no puedo pecar en contra de Dios matando al ungido de mi Señor. Exacto. Sí. Entonces, ese nivel de santidad y ese nivel es lo que Dios anhela, y que no peleemos aún incluso nosotros nuestras batallas, sino que las dejemos en Él. ¿Por qué? Porque el pelear nosotros las batallas nos lleva a otros niveles, tanto de ira, enojo, maledicencia, que vienen maquinaciones, viene todo eso a nuestra cabeza, que si venimos y descansamos en Dios,
Señor, aquí está, yo sigo adelante en lo que tú tienes para mí. Es difícil. Muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Y más cuando somos iracundos, que somos mecha corta, que somos todo esto. O sea, es difícil caminar en la santidad y esperar, como dice Jesús Adrián Romero en una de sus alabanzas, esperar en Dios es difícil. Es difícil, y difícil sé que es. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta trabajo hacerlo. Y aún teniendo el conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz. Exacto. Y que del Dios, del Padre nuestro, que Dios nos dice, perdona a tus ofensores, ¿sí? Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Eso nos estamos metiendo ahí en decir, ok, Señor, yo los perdono porque tú me perdonas. Y a veces entenderlo nos cuesta mucho. Sí. Porque parece que no, pero cuando ahorita hablaste de ser iracundos, mecha corta y todo eso, es porque está cubierto todavía con una capa de orgullo. Una capa de orgullo. Yo te lo puedo explicar facilito porque por ahí venimos. Y aún todavía de pronto así como que se enciende la mecha y dices, me bajo de la cruz. No, espérate, no. Y se vienen pensamientos así medio curiosos y dices, no, tengo que entregar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tienes que pedir ayuda. Tú solo no vas a poder. Necesitas a alguien más que llegues tú y le digas, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto y esto y esto. Y sabes que esa persona te va a ayudar. Y lo primero a donde te va a llevar esa persona, si es sabia, es a los pies del Señor. Así. Para bajarte todo lo que traigas cargando que no es tuyo. Sí, ¿no? Y realmente, ¿no? Yo creo que todos pasamos por injusticias, pasamos por personas que se aprovechan o se quieren aprovechar de nosotros, ¿no? Pero sí. Yo por experiencia propia les digo que es mejor esperar en Dios. Es mejor esperar en Dios, las cosas tienen mejor término, y todo eso conlleva a que sigamos caminando en una santidad, a que sigamos caminando al cobijo del Padre, a estar ahí metidos en Él, ¿verdad? Y algunos, yo creo que al inicio nos preguntamos, pero ¿cómo es que voy a hacer todas las cosas como Dios quiere? Jesús lo hacía con las cosas como Dios quería. Sí. Nuestro trabajo, hablando de trabajo, Dios nos pide que lo hagamos con excelencia. Dios nos pide que no lo hagamos al ojo del patrón o al ojo del supervisor o al ojo del líder, sino que nuestro trabajo sea, aún en nuestro trabajo, honremos a Dios en nuestra forma de hacer nuestro trabajo. Definitivo. Sí. Entonces hay cosas que debemos de mejorar en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, ¿sí? Para que podamos seguir caminando en pos del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, porque si no vamos a caer exactamente en lo que está sucediendo hoy en día. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:16, sean santos, como yo soy santo. Es una orden de parte de Dios, y para ello requerimos no nuestro esfuerzo solamente, sino la ayuda del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Solamente un poder sobrenatural como el poder de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, es la única manera que podemos salir adelante. A mí nada me puede frenar cuando yo me pongo iracundo. Es una forma de decirlo, un ejemplo, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, entendemos, porque Él es el que nos habla y nos redarguye dentro de nosotros, nos frena de decir algo ofensivo quizá, o hacer algo incorrecto que pueda dañar la santidad de Dios, porque con nuestra conducta podemos ofender a Dios. Así que yo pienso que es exclusivamente trabajo del Espíritu Santo en nosotros, el poder salir adelante, porque nuestro esfuerzo, nada. Así que vemos, por ejemplo, que la iglesia de este siglo ha olvidado la importancia de la santidad. Y me refiero a la iglesia a nivel mundial, no específicamente en alguna. Vemos personas que profesan ser cristianos, pero viven como ellos quieren. Eso es lo que estamos hablando. Requerimos santidad. Urge santidad en la iglesia. Y santidad, otra vez lo platicamos y lo expresamos, es simple y sencillamente estar apartados para Dios. Estar apartados para servirle a Dios. Y ahí entra el asunto de que pues no es como yo quiera. No es como yo quiera, es como Dios lo ha determinado que sea. Así que si queremos ver a Dios y estar con Él un día en su presencia, tenemos que vivir en santidad. Sí, no dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios.
Hebreos 12:14. Entonces es en algo en lo que debemos de esforzarnos, ¿no? Y la palabra dice también que si algo bueno hay, si algo hay agradable, que en eso nos esforcemos, ¿no? Y sabemos que en eso está Jesucristo, en esforzarnos y en conocerlo, en esforzarnos en realmente hacer las cosas como Él las haría cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Entonces es algo que debemos de buscar para llegar a ese nivel de santidad que Dios anhela y Dios desea a nosotros. Definitivamente sí. Una de las cosas importantes, y lo hemos platicado mucho, es de que la vida de un cristiano debe de ser un continuo arrepentimiento. O sea, debe haber una constante. Cuando cometemos algún error y nos sentimos mal, esa es una muy buena señal. Esa es una muy buena señal de que Dios te empieza a cuidar tanto y te lleva tan protegido que aunque tú quieras o tengas algún momento difícil y hayas ofendido a alguien o te haya pasado un pensamiento equivocado que sabes que ofendiste a Dios, te lleva a arrepentirte, a sentirte mal. O sea, el Espíritu Santo es donde empieza a trabajar en ti y empieza a darte a conocer que lo que hiciste no está bien delante de Dios. Y tú te sientes mal. O sea, sientes que ofendiste a Dios, pero te hace sentir tan mal, te hace sentir una cucaracha, yo creo. Inmediatamente tenemos que decirle a Dios, perdóname. Y curiosamente cuando dices, perdón Señor, y de todo corazón, te llega así como que un alivio. Como que todo ese peso que traías por haber ofendido a Dios, se baja. Y ahí es donde entendemos que la palabra de Dios se cumple, donde tenemos un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Entonces es importante que siempre tengamos un corazón de arrepentimiento constante y negarnos rotundamente a pecar contra Dios y llenarnos de la presencia de Dios. Solamente así podemos salir adelante, y lo vuelvo a repetir. Si no, nos vamos a estancar definitivamente. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí nos lo dice claramente. No lo va a despreciar cuando llegamos con un corazón arrepentido, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, y un corazón humilde. Un corazón humilde. ¿Sabes qué, Señor? Así como decía el Chavo del 8, ¿no? Ahora sí ya llegó el perro arrepentido con la cola entre las patas. Pues literalmente así vamos a llegar con Dios, porque lo ofendimos, y ofendimos al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, que con solo decir desapareces. O sea, es algo tremendo el entender la santidad en Dios. Efesios 5:27 dice: esta santidad tiene que ocupar las tres áreas que componen nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23: y todo su espíritu, ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. O sea, hablas de una perfección. Sí, ¿no? Y debemos, sí. Y no la tenemos, pero hay que buscarla. Sí, creo que todos sabemos cuando hay condenación y sentimos esa condenación de la que hablabas ahorita, ¿no? Cuando el Espíritu Santo te redarguye. Creo que cuando sentimos esa condenación debemos de buscar inmediatamente el perdón de Dios. Es a donde debemos de correr primero, ¿no? Sí. No quedarnos a platicar ahí con el enemigo de las acusaciones y todo lo que pueda hacer en nuestra contra, ¿no? Sino realmente correr a los pies del Padre. Sí, definitivamente. Para el oportuno socorro, dice la palabra. Así es, y muchas de las cosas con las cuales batallamos a veces es porque todavía tenemos en la mente muchas situaciones que nos hacen atados, nos convierten en esclavos de ese tipo de pensamientos o actitudes, y a veces eso no nos permite crecer, Fernando. A veces son cosas que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que tienen que ser quebradas, tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Y a veces es importante que sale a veces de nosotros la iniciativa de romper con esas estructuras que nos atan, o aún todavía la fe de algunos hermanos en la fe que nos pueden ayudar, como el paralítico.
al que lo llevaban cuatro Los amigos. 4 amigos. Dice que no pudieron entrar por la puerta, y eso me lo enseñó mi hijo no hace mucho. ¿Tuvieron qué? Entrar por el techo. Entrar por el techo. Y la casa es una estructura. El techo es una estructura. ¿Y qué hicieron con ello? Abrieron para poderlo Lo bajar. destruyeron para poder bajar y así fuera sanado. Esa estructura a veces hay que romperla, aún con nuestra fe o con la fe de alguien más. Se tiene que caer, pero en el poder de Dios. Y esa fe puede ser, te digo, repito nuevamente, es con los amigos o con nosotros mismos. Pero eso es lo que a veces nos ata, nos tiene paralizados. Sí, de hecho el Señor le dijo por la fe de ellos es que Así eres es. sanado. ¿Sí? Sí, Y entonces, por la fe de ellos se rompieron esas estructuras. es algo que el Señor hace ayuda, que nos muestra, ¿no? Que Él tiene poder la oración, tiene el poder el actuar por una tercera persona. Así es. Que nuestro deseo sea santificarle cada día más para Dios, ser valiente y con la ayuda del Espíritu Santo decirle un no rotundo al pecado, porque Dios está buscando un pueblo santo para Él. Dios está buscando un pueblo que verdaderamente le sirva. Dice la palabra en Juan 4, en espíritu y en verdad. Que le sirva en espíritu y en verdad. Y esa frase la dio cuando estaba con la samaritana. Ok, entramos en el siguiente tema. Dejamos la santidad ya a un lado. Entramos al siguiente tema, y es el infierno. Y en el infierno, bueno, nos encontramos que es real, que arde con fuego y azufre, y que está destinado para Satanás y sus ángeles. Dios no quiere que ninguno de su creación perezca, refiriéndose al hombre, al humano. Pero quiere que todos procedan al arrepentimiento para evitar eso. Y mucha gente que vive mal, que no quiere conocer y entender que Dios le está dando la oportunidad de que tenga vida y la tenga en abundancia, como dice su palabra, ellos piensan y a veces se alcanzan a decir: es que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios no puede ser tan malo como para mandarme a mí al infierno, yo que soy su creador, yo que soy su creación, perdón. Pero el asunto es de que tienen razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Solitos, por nuestra propia decisión, cada uno, por ese famoso libre albedrío, todos tomamos la decisión hacia dónde nos vamos a pasar la eternidad. Si fuera de la presencia de Dios o con el Señor, adorándole y exaltándole todos los días, hasta la eternidad. O sea, es algo tremendo, porque mucha gente piensa, sobre todo cuando he visto que la gente que no conoce de Cristo, un familiar muere y le dice que Dios lo tenga en su santa gloria. Y ellos lo creen realmente, que la persona simplemente no reconoció nunca a Dios, nunca supo quién era Jesucristo siquiera en el sentido personal, no como lo vemos en la televisión o en las películas o en la misma historia, sino tener una relación personal con Jesús. Y murió sin tener esa relación, y todavía dicen que Dios lo tenga en su santa gloria. La palabra dice otra cosa. La palabra dice que el que no le reconoció, pues ya ha sido condenado. Así de simple. Y el que no me aceptó, pues ya ha sido condenado, pero el que me aceptó ha sido salvado. Entonces la pregunta es para la gente que piensa, por ejemplo, ese tipo de cosas, que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, si todo el mundo vamos al cielo, ¿para qué murió Cristo? Entonces no tiene ningún sentido, no hay lógica. Y eso, pues tenemos que conocer la palabra y entender el plan de salvación de Dios, todo lo que llevó y conllevó a Jesús a la cruz, y todo lo que representa el creer en Dios, y luego ya después creer en Jesús y toda su obra redentora, y todo lo que conlleva lo que es la santidad y llevar una vida correcta delante de Dios en base a la palabra. Sí, no, y es que realmente es el propósito de la venida de Jesús, ¿no? De que Jesús fuera enviado para que nosotros tuviéramos esa oportunidad, ¿no? De ser hechos hijos de Dios.
Sí, la palabra dice, Jesús lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, que el Hijo es el que permanece en la casa. El Hijo es el que puede entrar a la presencia del Padre. El esclavo no. Sí, el esclavo no. Nosotros sin Jesús estamos esclavizados al pecado, al delito. ¿sí? Definitivamente. Y eso nos está acarreando o nos va a llevar al infierno rotundamente, ¿no? Es algo de lo que no podemos zafarnos sin más que es el reconocimiento de Jesucristo, el reconocimiento del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? El seguir caminando en la santidad que hemos estado viendo. ¿Sí? El camino a donde vamos a estar llegando es al infierno si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es a donde van nuestros pasos si no hacemos eso, ¿no? Entonces es algo que debemos de hacer y es algo que Dios nos pide, ¿no? Es algo que Dios nos pide y nos lo puso en charola de plata para que nosotros lo viéramos, Definitivo. que entendiéramos. ¿sí? Al llegado el momento no vamos a tener excusa ni ninguna justificación si no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, y si no hemos aceptado por fe, y si no hemos buscado santidad en Él. No vamos a tener ninguna excusa ni justificación de decirles, pero es que yo busqué de ti, ¿no? No, ya delante de Él y delante que estemos cada uno de nosotros rindiendo cuentas ante Él, dice que entraremos unos a su gloria y otros irán a condenación eterna, ¿no? Y la palabra dice que ahí es donde es la segunda muerte, ¿no? Porque vas a ir al infierno. Exactamente. Y ahorita hablabas del pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la muerte significa separación, y separación no solamente primero del cuerpo a tu espíritu, sino también la separación eterna de nosotros con Dios. Y eso debe de preocuparnos bastante. Es algo que está tan ligado que debemos de estar buscando el no llegar a ese lugar, sí. Pero vamos a saludar a la gente que ha estado conectado, está conectando. Dice Alejandro, buenas tardes, Dios les bendiga, un saludo desde Ciudad de México. Un saludo, Alejandro, Dios te bendiga mucho. Berenice dice, amén, hermanos, saludos, oren por mi vida espiritual. He decaído bastante, pero sé que necesito seguir adelante, pase lo que pase. Así es, Berenice, Dios te bendiga y te dé la fuerza para seguir adelante con esa fe inquebrantable. Ernesto dice, tengo un gran problema con ver cosas de adultos. He dicho a Dios me quite todo eso y no he podido, nadie lo sabe realmente de mi familia, esposa, etcétera, pero me redarguye cada vez que lo hago y digo que ya no lo haré, pero sigo cayendo en pecado. Oren por mí, por favor. Un saludo desde San Luis Potosí. Ernesto, esto es más común de lo que tú te imaginas. Necesitas acercarte con tu pastor, tu líder, y pedir consejería, una administración, discipulado, porque créelo, es una de las cosas más útiles, pero una de las cosas más fuertes que utiliza Satanás con nosotros los hombres, también las mujeres, pero es más visto con los hombres. Pero sí tenemos que ser libres. La palabra de Dios dice que si hemos sido libres por Jesús, somos verdaderamente libres. Así que no contristemos al Espíritu Santo. Sí se puede, solo con la ayuda de Dios, y créelo que se requiere ministración profunda de parte de algún líder serio, con experiencia y lleno de la presencia de Dios. Muy bien. Hemos visto desde la semana que vimos el tema del infierno, el significado de lo que es infierno, y la Biblia lo marca como el Hades, como el Seol, como el Tartaros o como el Jena. Y da muchos ejemplos, pero todo eso son palabras tanto griegas, hebreas, que significan algo similar al infierno. Lo más cercano al infierno es Jena. Y déjenme les explico, bueno, les leo más bien. El Seol, esta palabra únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es idéntica a la palabra Hades, encontrada en el Nuevo Testamento. Los ejemplos son Salmos 18:5, ligaduras del Seol me rodearon. Salmo 116, me encontraron las angustias del Seol. Este lugar llamado Seol no es el último infierno. Aclaremos eso. Al parecer era un lugar de sepulcro. El Hades, esta es la palabra griega del Nuevo Testamento que equivale al Seol del Antiguo Testamento.
Ejemplos: Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Apocalipsis 1:18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También la otra palabra es el Tartarus. En el Nuevo Testamento griego esta palabra únicamente se halla en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al Tartarus. Este es un lugar muy, muy especial y muy específico para los ángeles que están encadenados, dice la palabra, que están atados en las oscuridades. Dice, Dios los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el día del juicio. Estos ángeles rebeldes fueron puestos en el Tartarus, que no es el Seol ni el Hades, sino un lugar de oscuridad para esperar el juicio. Y eso es interesante saberlo. Ahora, la otra palabra, Gena, este era el lugar en el valle de Hinnom, donde se hacían sacrificios humanos, 2 de Crónicas 33:6, y donde arde perpetuamente el fuego de la basura, y le ponían en mente a los judíos del juicio eterno de los malignos. El ejemplo, Mateo 10:28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí se maneja la palabra Gena. Lucas 12:5, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, en el Gena. Si os digo a este, temed. Así como están las palabras referentes al infierno, y vemos que no es lo mismo, son las que se manejan en la escritura en su original, y eso es lo que tenemos que entender. Por eso hablamos de que se usa, cuando dice infierno, refiriéndose a los ángeles caídos, le llama Tartaros. En otras partes le llaman lugar de sepulcro, al Hades o al Seol, pero el Gena le dan el ejemplo de un lugar ahí en Israel donde se acostumbraba a tirar la basura, y normalmente ese fuego no se apagaba. Entonces da un ejemplo claro de ello, de que Gena es el infierno verdadero, es el infierno donde arde con fuego y azufre. Ahí irán todos aquellos que desprecien, así literalmente, el sacrificio de Jesús y no crean en lo que Él hizo. Y es realmente lo que podemos hablar del infierno, porque vamos bien atrasados en cuestión de los temas, pero estamos ya casi de hecho en el último, pero todavía nos falta un poquito, la cereza del pastel, dijimos. Vamos a entrar a lo que significa el pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado no lo dan el significado como errar en el blanco, ¿no? Errar en el blanco, así es. Errar en el blanco, pecado es no hacer las cosas conforme a Dios los ha estipulado, conforme a Dios lo anhela y lo desea, ¿no? Entonces es algo que debemos luchar en nosotros mismos por romper, ¿sí? Por no estar atados a esa forma de vida que es a la no obediencia. Exacto, a la no obediencia. Sí, a no seguir las cosas como Dios las ha dispuesto y como las ha puesto en nuestras vidas. Sí. Entonces es algo que debemos de luchar, es algo en lo que debemos de seguir, y es algo en lo que debemos de seguir caminando. No permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, como dice la palabra, ¿no? Así es. Tenemos que nosotros vencer este pecado, tenemos que luchar en contra del pecado, tenemos que seguir esforzándonos en contra del pecado, ¿sí? Ahorita, de las cosas que nos hablaban, de los saludos y todo, hay pecados ocultos. Sí, como ese. Sí, como el de como el Ernesto. que nos hablaba el hermano, ¿no? Sí. La única forma de empezar a vencerlos es traerlos. Así es, descubrirlos. Traerlos a la luz verdadera, que es Jesucristo. Y a veces lo pedimos a Dios, la ayuda, y a veces, pero es necesario tomar, ahora sí, como decían, un Pablo, un Bernabé, un Mateo, un Timoteo, para poder luchar en contra de ese pecado que está arraigado en nosotros. ¿Sí? Tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, esforzándonos cada día. Y tenemos que cambiar algo, sobre todo en cuestión de este pecado que nos hablaba este varón, cambiar hábitos en nuestra vida. Así es.
Miren lo que dice un jovenazo, aparte de Ernesto, dice gracias, dice que lo hará con toda la pena, pero lo hará, él quiere ser libre. Y luego dice otro jovenazo, Villalobos apellida, dice, una pregunta, pastor o hermanos, ¿cómo podemos evitar los malos pensamientos? ¿Cómo evitamos caer en tentación? Ok, para evitar, son dos preguntas, para evitar los malos pensamientos, que esa es una de las cosas por las cuales tenemos que entender que el pecado va a llegar primero en la mente. El pecado no llega de pronto así de que, ay, ya pequé. No. Llega primero a la mente, después baja al corazón y luego después es elaborado, es hecho. Se culmina el pecado. Nosotros mientras estemos en este cuerpo vamos a tener la tendencia al pecado. Porque hay una palabra llamada concupiscencia, que es la tendencia al pecado. Es como el imán, ¿no? Que quiere estar siempre en contra de lo que Dios es. Pero tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Dice que renovemos nuestro pensamiento. Y renovar nuestro pensamiento es estar metidos en la Escritura y llenarnos la cabeza y el corazón de la palabra de Dios, que es lo único que nos va a dar fortaleza. Una de las cosas también más drásticas que tenemos que hacer y fuertes es meternos en oración y ayuno. Cuando queremos nosotros ser verdaderamente obedientes a Dios, es mucho más fácil. Cuando nos queremos agarrar de la bandera de que, es que la carne es débil, va a ser un poco más difícil, porque ahí queremos obedecer a Dios, pero también quiero hacer lo que me da mi gana. Ahí debemos tener mucho cuidado con eso. Pero cuando es genuino, el querer ser un verdadero discípulo de Jesús, simple y sencillamente nos apegamos a su palabra, nos llenamos la cabeza de su palabra. Tenemos que la mayor parte de las amistades que tengamos sean hermanos en la fe. Y eso es otra cosa. Si la mayoría de tus amigos no son cristianos, estamos en un problema nosotros como cristianos. Porque la mayoría de mis amigos, como cristiano yo, deben de ser cristianos. Sí, no, es que como dices tú, o sea, necesitamos ser inteligentes, ¿no? Y realmente en ver qué amistad me está suma y qué amistad me está restando. Sí. Si yo estoy batallando, en mi caso, por ejemplo, que yo batallé un tiempo con el alcohol. Yo dejé de visitar a los primos con los cuales convivía con el alcohol. Dejé de visitar amistades en los cuales convivía por el alcohol. Y empecé a buscar de Dios. Dios lo que quiere es que renovemos nuestro entendimiento. En la palabra dice, en algunas versiones dice renovación de espíritu, pero realmente lo que Dios nos dice es que renovemos nuestro entendimiento, nuestro conocimiento sea renovado realmente. Hoy conocemos que necesitamos de Dios y sabemos que necesitamos de Dios y queremos agradar a Dios con nuestra forma de vivir. ¿Qué debemos de hacer? Aprender qué es lo que Dios quiere, o cómo Dios haría las cosas, cómo Jesucristo haría las cosas en tal o cual situación. Decía este joven, pensamientos vienen, sí, son los dardos del enemigo, ¿sí? Pero también en qué estamos ocupando nuestra mente. Sí. Entonces necesitamos ayudarnos nosotros mismos al renovar. Por eso te decía ahorita, actividades que debemos dejar, apartarnos, dejar de hacer, formas de obrar en nuestra forma de vivir y de ser. Sí. Digo, como dices, es algo común, no tan común, ¿verdad? Pero es una de las luchas del hombre. Las cosas de adultos, como dice, ¿verdad? Para que no se oiga la otra palabra. Sí. Hermanos, si batallamos con eso, el celular no debemos de estar solos para empezar. Exacto. Solos con el celular o con la tablet o con la computadora. Exacto. Sí. No debemos de estar solos. Debemos de dejarlos, ok, si voy al baño no me llevo el celular. Si sé que tengo sé que te estoy batallando, ¿no? Sí. Ahora la otra cosa es apoyarme con alguien sabio. Descubrir el pecado. Descubrir el pecado, sí, o sea, exponerlo con una persona. ¿Sabes qué, hermano? Necesito ayuda. Y cuando tenga la tentación, te voy a llamar. Sí, cuando tenga la tentación te voy a llamar. O simple y sencillamente, es que, ¿sabes qué, hermano? Pídeme cuentas, que te esté rindiendo cuentas por un tiempo en lo que me fortalezco.
¿sí? Y aún fortalecido tenemos que seguir, dice, y aquel que esté seguro de no caer, mire que no caiga, ¿sí? Porque esos tipos de pecados nos van a estar visitando cada cierto tiempo. Exactamente. ¿Sí? Cada cierto tiempo nos va a estar visitando. Digo, nosotros somos hombres, ya pasamos y hemos pasado por ahí. Así ¿sí? Te estamos hablando de cosas que debes de dejar de hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a vencer nosotros, no somos llamados para ser llaneros solitarios. No, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere. Agarrarnos solos. Sí. Eso es lo que el enemigo quiere, y nos va a traer esos pensamientos de que tú puedes, a veces nos va a soltar un tiempo. No es que nos suelte un tiempo, sino que nuestro entendimiento lo estamos sometiendo a Dios. Sí. Y cuando vienen esos pensamientos malos, ok, ¿qué piensa uno? ¿Darles rienda suelta a ese pensamiento? ¿O qué haría Jesús en este caso? Como lo hizo en el desierto cuando fue tentado. Cuando fue llevado a eso, cuando fue llevado, que él le dijo, no, apártate de mí, ¿verdad? Solo a Dios voy a rendir. Solo a Dios me rendiré, solo a Dios rendiré culto, solo a Dios. O sea, entonces, eso es lo que debemos de buscar. Sí se batalla, sí vamos a caer, pero también debemos de ser sabios en que no estemos buscando, ¿verdad? Nos dicen, hay personas que nos decían, es que yo soy como el ave fénix, ¿no? Que soy de los que cruzan el pantano y no se mancha nadie. Nadie sale ileso de una lucha con el enemigo y nadie se puede jactar. El enemigo, en cuanto te haga caer, se va a reír en tu cara. Se va a reír en tu cara y te va a reprochar y te va a incriminar y va a traer condenación y va a traer todo lo que él sabe hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Por apartarnos de Dios, ¿verdad? Lo veíamos, el pecado nos aparta de Dios. La culpa no nos deja pedir perdón. La condenación no nos deja pedir perdón. Pues son cosas, son armas que usa el enemigo para que no nos levantemos nuevamente. Sí, pero es algo que debemos de aprender, que si caemos y estamos cayendo, debemos de aprender y que debemos de renovar nuestro entendimiento, cambiar hábitos, cambiar formas y tomarnos de la mano de un hermano de otra persona. Alguien sabio, alguien que pueda guardar ese secreto, que te ayude a luchar y que esté consciente que al meterse en esa lucha junto contigo, él se está metiendo realmente a pelear por ti junto contigo. ¿Sí? Y que él va a estar sometiéndose a esa lucha. ¿Sí? No debemos de tomar a cualquier hermano o a cualquier persona que nos ayude a orar, porque esa lucha va contra él también. Él también se va a ver en esa tentación de caer y tiene que estar resistiendo también. O sea, como hermanos debemos de entender eso. No debemos de ser, por eso Pablo nos dice, no seas fácil de poner las manos y orar por alguien, porque la lucha que está viviendo esa persona viene ahora contra ti también. Esas son cosas que debemos de entender en el mundo espiritual que suceden y van a pasar. Si somos intercesores, debemos de saber que estamos en la misma lucha que las personas por las cuales estamos orando. Así es. La cuestión es de que se supone que nosotros somos ya un poco más maduros y sabemos de ese tipo de guerra y estamos un poco más equipados. Y aún así, pues seguimos sintiendo los cocolazos también, porque también llegan. Viene una pregunta que hace Beto Rodríguez. Qué interesante, 27 años tiene este joven, Beto Rodríguez. No sé de dónde nos estará viendo o escuchando. Dice, ¿podrían ayudarme dándome un consejo? Hay una chica que me gusta, tengo 27 años, ya siento que ya es momento de establecer una familia, de estar bien, pero siempre he dicho a Dios en oración que Él me mande la persona correcta. Más, sin embargo, como sé que es ella, no quiero desobedecer la voluntad de Dios, no sé si me explique, no quiero que me gane mi carne. Es algo interesante, porque la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual. Si esta chica no es cristiana y tú sí, definitivamente no lo es. Esa chica no es la correcta. Otra de las cosas es de que debes de haberla respetado. A mucha gente se les puede llamar que están pasados de moda o lo que sea. Te pueden criticar por lo que gustes o mandes. Pero una verdadera hija de Dios, una hija de parte de Dios, es santa, que conoce la palabra de Dios, ella nunca va a permitir que tú le faltes al respeto, y me refiero a lo físico. Como dijiste, me gane la carne. Es sencillo, créelo, si estás muy enamorado y ella es cristiana, comparten la misma fe, hablan el tema de Dios
y definitivamente saben de antemano que su tiempo ha llegado, pues adelante, no pasa nada. El asunto aquí es de que no te gane la carne en el sentido de que sea pasional el asunto. Si es una hija de Dios, respétala. Es una hija de Dios, recuérdalo. Y su papá, decimos, y su papá es tu suegro, y es Dios, así que aguas. No, sobre todo eso, el respeto. Si es cristiana, hagan las cosas bien. Si no es cristiana, aléjate inmediatamente, porque esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios, te lo repito, es: no te unas en yugo desigual. No puedes jalar para un lado y ella para otro, tener un pensamiento tú de una manera referente a la fe y ella otro. Eso es muy delicado, así que Dios aconseja que no te unas en yugo desigual. Lo demás, bueno, solamente sigue poniéndolo en las manos de Dios, y sobre todo siempre doy el consejo. Me imagino, eres cristiano, debes de reunirte en alguna iglesia, debes de tener un pastor, debes de tener algún líder. Pide consejería en esa área, porque así en la radio, así de pronto, es algo muy, muy superficial, muy rápido, y a veces hasta se requiere temas más serios. Pero eso sí tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y sobre todo, si le preguntas a Dios, que es a quien tratamos de agradar día con día, si ella es la indicada, Dios te va a contestar. Uh-huh. Sí, Dios te va a contestar. Si es la indicada, Dios te va a contestar. Dios te va a decir si es la indicada, no le espera o no. Uh-huh. Esas son las respuestas que vas a tener, o obtenemos de Dios: sí, no o espera. Así es. Sí, entonces es algo, si tú realmente confías en Dios y que anhelas agradar a Dios, porque esta decisión que quieres tomar es una de las dos decisiones más importantes que debes de tomar en tu vida. La primera ya la tomaste, que es seguir a Jesús. Así es. Que nos enseñan a nosotros es dónde deseas pasar la eternidad. Uh-huh. ¿En el cielo o en el infierno? La primera ya la tomaste y es en la que debes de permanecer. La segunda es con quién voy a escoger vivir mi vida. ¿Sí? ¿Con qué persona? En este caso, tú que eres hombre, ¿con qué mujer deseo pasar mi vida? Y Dios te va, si tú le preguntas a Dios si es la indicada o no, Dios te va a contestar. Dios es fiel, aún en eso Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos de saber y entender eso. Sí, que no se nos haga algo cursi, que no se nos haga algo de ¿cómo voy a molestar a Dios con esto? No, es una de las decisiones importantes que debemos de tomar nosotros, ¿sí? Como hombres y ella como mujer también. Ella también debe estarse preguntando, si ella conoce de Dios, ella también debe estarse preguntando si tú eres el hombre indicado para ella. Uh-huh. ¿Sí? Dice, sí es cristiana, pero ¿cómo sé que es ella? Ay, Dios santo Señor, te digo que necesitas una consejería con los jóvenes. Dice, ¿cómo pido confirmación de Dios? ¿La amas? Si la amas y sabes que esa mujer la quieres para mamá de tus hijos y estás dispuesto a, cuando te cases, no a que te haga feliz ella, sino tú a hacerla feliz, bueno, son señas inequívocas de que es la correcta. Cuando tú trabajes para que todo tu cheque te lo entregues a ella, no es cierto. Estamos bien. Decía un pastor. Sí que es de Casas Grandes este jovenazo. Decía un pastor. Cuando le preguntó, no, que le dice el hijo, no, ya me quiero casar, ok. ¿Estás dispuesto a echarte la culpa aún y cuando no la tengas? Sí, empezamos. Sí, entonces es algo, o sea, lo que te preguntaba ahorita nuestro hermano Jared, era eso, o sea, ¿realmente la amas, la respetas? ¿Es orgullo para ti esta persona? Sí. Son cosas, hay cosas que te podemos mostrar por parte de hermanos que se dedican a enseñar estas cosas, sí, que hay libros en los que puedes leer, pero realmente yo te diría, ¿para qué buscar por otro lado si tenemos entrada libre al Padre y le puedes preguntar, Padre, esta es la mujer que tú tienes para mí, esta es la mujer con la cual voy a compartir la vida? Si no es ella, aléjala de mí. Así es. Tienes que ser radical, ¿verdad? Si no es ella, aléjala de mí. Y si ella es la mujer que tú tienes para mí, ordena todo para que de aquí a cierto tiempo sepamos, tanto ella y tanto yo, tanto como yo, que somos, tú deseas formar esta pareja, tú deseas que empecemos a formar una familia los dos.
¿sí? Es algo en lo que es algo tan sencillo preguntarle a Dios y esperar una respuesta. Y es más, y si tú dices como Gedeón, haz lo que Gedeón, Señor, confírmame si realmente es, no te enojes si te vuelvo a preguntar, ¿sí? Pídele que te confirme a través de otra persona. ¿Sí? Si para ti es algo difícil o entenderlo así, Señor, confírmame a través de esta persona si ella es la indicada o no. Puede ser a través de tu pastor, puede ser a través de un líder, puede ser a través de un amigo, a través de tu mismo papá terrenal o mamá terrenal. Ella es la indicada, hijo. Sí. Esta es la forma de hacer las cosas delante de Dios. A veces nosotros nos resistimos y decir, no. Por eso es que Jesús oraba cada día, para saber qué era lo que estaba en el corazón del Padre hacer en ese día que se estaba disponiendo Jesús a obrar día con día. Definitivamente, así que ya estamos en la recta final y ahora sí llegamos a la cerecita del pastel, que es proclamar a Jesucristo. Y déjenme les hago un recuento, no quiero que me fallen las palabras, que sea esto ya el final, porque vamos a agarrar ya nada más unos 4 minutos, son las 7, son ya casi terminando. Dice: Dios ha provisto un remedio de modo que el hombre no necesite sufrir la condenación eterna por sus pecados. Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para proveer una vía de escape para el hombre. El Señor Jesucristo nació de la Virgen María, quien concibió por el Espíritu Santo. Este nacimiento virginal fue absolutamente necesario a fin de que Él naciera sin pecado y de este modo no heredar la naturaleza pecaminosa de Adán. Él es el único hombre sin pecado que ha existido. En la cruz sufrió voluntariamente la paga del pecado y satisfizo todas las demandas santas de Dios. Desde que la pena por el pecado ha sido pagada, Dios puede dar vida eterna a todo pecador que se confiese como tal y reciba el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando una persona confía en Cristo, esa persona es salva de la pena y del poder del pecado. Esto no significa que no cometerá más pecados, sino que quiere decir que todos sus pecados, pasados, presentes y aún los futuros, han sido perdonados y que nunca más será juzgado por ellos. Recuerda que todos tus pecados serán futuros cuando Cristo murió. En Cristo, cada persona tiene el poder para vivir en victoria sobre el pecado en vez de vivir para los placeres, poder del pecado y Satanás. Por esto es que Cristo Jesús murió en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Pagó todos nuestros pecados. Solamente basta hacer lo que dice la Escritura, que le recibamos a Él como Señor y Salvador. Esto es el todo del Evangelio, dice la palabra. Este es el todo del Evangelio. La salvación que viene a través de Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, inmediatamente somos perdonados de todo pecado, y de todo pecado es todo pecado. Somos justificados, somos libres del pecado, somos limpios del pecado. Alguien tomó nuestro lugar cuando nosotros deberíamos de haber muerto en esa cruz. Alguien tomó nuestro lugar, pagó el precio. Somos a través de Jesús santos. Así nos llama Pablo en todas sus cartas, cuando se refiere a los Efesios, a Corintios, etcétera, excepto a los Gálatas. Les dice santos de Dios. Entonces, santo significa simplemente apartado para Dios. La santificación es un proceso de vida que va mejorando cada día hasta parecernos más a Jesús en su carácter. Y el ser hijos de Dios equivale a que vamos a ser herederos de Dios a través de Jesucristo, herederos de todas las promesas. Y una de las mejores promesas es de que vamos a estar con Él en la eternidad. Y para ello hay un montón de promesas en el Evangelio. Dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y luego nos invita a creer en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ese es otro tema, pero no vamos a tocarlo. Como Jesús, o más bien Dios, ya había establecido habernos salvado a través de Cristo. No que nosotros estuviéramos, como lo llama mucha gente, ¿no? Ay, sí, pues si Dios ya nos predestinó, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? Si Dios ya nos predestinó, entonces ¿para qué todo esto? No, simplemente con un corazón sencillo, humilde, Señor, sé que soy un pecador, me arrepiento, quiero seguirte, te acepto como mi Señor y Salvador, y empezar a caminar y saber que tu nombre ahora estará escrito en el libro de la vida. Esa es la cereza del pastel. Esas son las buenas nuevas de salvación, de que Cristo no solamente murió por tus pecados, sino que al tercer día resucitó, y que ahora está sentado a la diestra de la majestad, y que un día regresará a juzgar a vivos y muertos, porque regresará. No, sí, y eso es algo que debemos de... Lo que hizo Jesús nos libra del infierno, pero debemos de seguir esforzándonos en guardar esa santidad, debemos de seguir esforzándonos en guardándonos, claro, del pecado, en caer, sí. Sabemos que podemos caer, pero debemos también de ser sabios en levantarnos. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Entonces debemos de seguir esforzándonos. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7? No te digo que hasta 7, sino 70 veces 7, le respondió. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, seguir adelante, seguir su ejemplo, ¿sí? Nos entretenemos con cosas a veces triviales y que no nos ofendemos de cosas triviales, ¿sí? Que no debemos de hacerlo ahí. Guardamos rencor, guardamos enojo, guardamos ira, y al momento de guardarlos, no esa raíz sigue creciendo y se va formando esa amargura en nosotros, ¿sí? El Señor nos manda, si te enojas, pide perdón antes de que el sol se ponga, para que eso no suceda en nuestras vidas, ¿no? Son cosas que debemos de aprender a hacer. ¿Sí? Como iglesia debemos de esforzarnos cada día a seguir adelante, hacia el llamado y propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. A lo ancho, a lo alto, a lo profundo, a conocer esos misterios del amor de Dios que tiene por nosotros, que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es algo que debemos de saber y entender. Nuestra fe debe ser alimentada a través de las obras que Dios tiene predestinadas para nosotros. Pero son predestinadas. No dice, las tengo ya asignadas exclusivamente para ti. No. Está en ti el quererlas hacer o no. Así es. Por eso es que dice predestinadas, porque si tú no lo quieres hacer, alguien más lo va a hacer. Eso es algo que debemos de saber y entender, que si no queremos movernos al ritmo de Dios, Dios simple y sencillamente nos va a decir, hijo, siéntese un ratito en la banca, ¿sí? Quiere irse a dar de topes ahí contra la pared, contra el aguijón, quiere irse a jugar un rato con Satanás, adelante, vaya. Cuando vuelva arrepentido, entonces sí. Sí, vuelve. Si tienes la ocasión de volver. Muchos nos decimos, no, pues ahorita voy y peco y vengo y me arrepiento. ¿Quién dice que tienes el tiempo comprado? ¿Quién dice que tenemos ese tiempo comprado para poder disponer de él? El Señor nos enseña la palabra cuando dice, oh, mira todo lo que tengo. Voy a hacer más grandes mis graneros, voy a hacer más grandes. Necio, le dice el Señor. Así es. Hoy mismo vienen por tu alma. Entonces son cosas que debemos de entender. No tenemos el tiempo comprado. Por eso es que cada día debemos de, Señor, aquí estoy. Cada día guardar nuestro corazón. Si no, con nuestros hijos, con nuestra esposa, estar bien con ellos. Porque no sabemos. Así es. Es duro ver en un velorio, en un velorio a personas sufriendo por la cruda moral que tienen, por no hacer las paces con esa persona, por no hacer las paces con un hermano, con un papá, con una mamá, ¿sí? Con un sobrino, con un familiar, a veces hasta con un amigo,
por guardar rencor. O sea, es duro ver a una persona que está sufriendo por ello. Hay personas que han llegado hasta el suicidio por esto. ¿Sí? Entonces debemos de ser como Dios nos pide, ¿verdad? Perdonar porque Él nos ha perdonado. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces debemos de aprender a hacer las cosas como Dios anhela y desea. Su amor es tan grande que cada día nos dice, nos otorga una nueva misericordia. Es casi nos dice, es un borrón y cuenta nueva, pero solo ven y arrepiéntete. Solo ven y estemos a cuentas, tú y yo. Esto es personal lo que debemos de hacer. Nuestra búsqueda de Jesús es personal. Sí debemos de convivir como iglesia y sí debemos, porque Él se manifiesta en ese grupo, en la iglesia. También nos pide que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y si lo dices porque Dios sabe que tenemos por costumbre cualquier excusa, no congregarnos, el no congregarnos. Sí, debemos de aprender eso. Hay muchas cosas, todo esto es algo tan grande y tan maravilloso que Dios quiere que aprendamos, pero nuestro entendimiento debe ser renovado al carácter de Jesucristo. Por eso nos pide que sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Definitivo. Sí. Estaba escuchando el libro de las mentiras, la trampa de Satanás. Ahí te habla de formas que dices tú. Era lo que les decía al principio, cosas que les decía. No busquemos el vengarnos o el hacer las cosas o el querer salir nosotros de las dificultades o de vengarnos de una persona. Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. No es tu lucha, es mi lucha. O sea, debemos de entender eso. Decimos, no, es mejor en la forma de Dios. Definitivo. Porque mira, ni siquiera vamos a meter las manos. Ni siquiera va esa otra persona va a decir, oye, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos varones que están en el Señor, que intercedemos por ellos, qué están haciendo por mí? ¿Por qué? Porque Dios me está confrontando, Dios está haciendo las cosas. Dios viene y te está diciendo, el Espíritu Santo te está confrontando para que tú también caigas en la razón de que debes de dejar esa vida, que debemos de dejarla, que debemos de renovar el entendimiento. Sí. La única oración que yo creo que no funciona y está escrito es orar por un muerto. No, definitivo. Cuando ya no orar porque Dios lo saque del infierno. Eso no funciona, eso no existe. Eso no existe, ¿no? Es una mentira que lamentablemente en la Iglesia Católica se enseña, ¿no? No queremos meternos mucho en esas cosas porque hay muchas personas que se ofenden de eso, pero hay muchas cosas, mucha doctrina de la Iglesia Católica que está hecha por el hombre, no por Dios. No son de las cosas que Dios ha dispuesto en la Biblia, ¿sí? Entonces es algo que debemos de hacer y seguirnos esforzando cada día. Hermanos, pues este tiempo vuela. Demasiado, son las 7:13. Sí, demasiado. Y nos gustaría seguirle, pero no, es hora de terminar. Y solo nos resta recordarles que tenemos un campamento juvenil el lunes 29 de julio al 2 de agosto. El Ojo de la Casa en Samalayuca. Ahí es para los jóvenes, créanlo, es un lugar hermoso, bonito para tener un tiempo con Dios. Y se va a poner bueno. Le han titulado En un abrir y cerrar de ojos, así que ya saben cómo se va a poner esto. Espero un avivamiento ahí con los jóvenes. Va a tener un costo, si mal no me equivoco, va a tener un costo creo que de 150 pesos. Déjame lo busco. De hecho, niños menores de 12 años no pagan. Dice cooperación 150 pesos. Pero niños niños menores de 12 años no van a pagar. Recuerden, va a ser el lunes 29 de julio al 2 de agosto. Aparte, en este tiempo vayan al campamento juvenil jóvenes. Esto es para jóvenes. Creo que también pueden ir los adultos, pero está llamado más para los jóvenes. Va a haber predicadores, va a haber alabanza y se va a poner bueno. Esto es Iglesia del Cordero y el León. Iglesias Unidas invitan. Shekinah va a estar presente, así que los invitamos a este campamento juvenil. Muy bien, estamos terminando con este programa. Los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Bendiciones.
Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekina 95.1 FM. Hasta luego.